una zorra. Ahora sí, esta semana empezó el armado de los distintos sectores políticos para la presidencial del próximo año. Se arma el tablero de ajedrez del 2027. Después del estrepitoso fracaso de la ley de tierras y del manejo del fuego, el gobierno le pide pista a Mauricio Macri. Llamada telefónica, encuentro en La Rosada, pero Mauri sigue desconfiando. El Círculo Rojo, por las dudas, prepara alternativas. Jorge Brito, el presidente del Banco Macro, y ni más ni menos que Daniel Haddad, se prueban el traje de candidatos. Y por si esto fuera poco, y como dijimos la semana pasada, es el salario estúpido. La inflación volvió a subir, pero la dibujaron tanto que nunca hubo tanta brecha entre el índice de la ciudad y de la provincia. Un empresario cerró la empresa y les dijo a sus ex empleados: la próxima, miren bien a quién votan. Además, en IA, Roberto Feletti y Diego Giacomini nos cuentan cómo está la economía y debaten las miradas distintas que tienen del rumbo del país. Y hoy se sienta en el sillón de inteligencia artesanal el senador nacional por Chaco, Jorge Milton Coqui Capitanich. Y como lo viejo funciona, nunca viene mal mirar un poco para atrás. Miren lo que decía Néstor Kirchner en 1995, sentado en el sillón de ruleta rusa de entonces, sobre lo que tenía que hacer el peronismo. Yo agregaría sobre lo que tiene que seguir haciendo el peronismo. Timbre para todos los dirigentes actuales. Queremos que el justicialismo retome la agenda de la gente, queremos que el justicialismo no discuta encerrado hacia adentro, sino que discuta de cara a la sociedad, de cara a la gente. A nosotros nos preocupa el problema de los excluidos, nos preocupa el problema de las provincias del interior, que son el patio trasero de la Argentina, nos preocupa la federalización de la inversión, nos preocupa la concentración económica, nos preocupa la concentración política, nos preocupa la distribución del ingreso. Fíjese usted lo que es la concentración económica en la Argentina. Si usted hace una autopista en Capital Federal, va a encontrar muchísimos capitales privados queriendo invertir, pero si la va a hacer a Santa Cruz, ¿quién va a hacer una autopista en Santa Cruz? Primero, no es necesario, pero en segundo lugar, con esto, ¿qué le quiero decir? ¿Qué niveles de rentabilidad, qué niveles de retorno? Es decir, no existe el mercado, sino está el Estado promotor, no el Estado benefactor. El Estado presencial, el Estado promotor, que vaya realmente en demanda de la solución de estos problemas, evidentemente no se solucionan. Y nosotros creemos que acá el Estado ha desaparecido. Si acá no hay una reasignación presupuestaria y no hay una mayor recaudación y no hay un cambio en el sistema impositivo regresivo que tenemos hoy por un sistema impositivo progresivo, donde impongan los sectores que más ganan, los grandes sectores, los grandes ganadores del modelo, evidentemente, ¿con qué dinero se va a atender a todos los argentinos que están quedando fuera del aparato productivo? Es decir, aspiramos a construir un espacio de debate que ayude a oxigenar al justicialismo y a lograr que otra vez lo que discute la sociedad se vuelva a discutir dentro del seno del justicialismo. Terminar un poco con el sí a todo porque nos dijeron que esto había que hacer, para garantizar la gobernabilidad si no se viene el apocalipsis. Todo esto y más, hoy en Inteligencia Artesanal. Pero muy bien, ¿y usted? Muy bien, permitime decir algo. A ver. Y esto es como un cumplido, quiero que se entienda para Rodolfo Boro, nuestro productor ejecutivo, porque recién en la apertura del programa apareció el Nestornauta, que evidentemente es el evento más cuca que yo vi por lo menos en los últimos 15 años en televisión argentina. En televisión argentina. Es un cumplido igual, hay que decirlo. Néstor Kirchner, eternauta. Sí, claro, fue un símbolo durante mucho tiempo. Totalmente. Pero bueno, lo viejo funciona. Así que los consejos que daba Néstor Kirchner, espero que la dirigencia los esté tomando. Bueno, muchos temas obviamente para esta noche y muchos invitados también. Así que yo voy a tratar de ser lo más concisa, no me sale mucho, pero lo más concisa posible. Hay mucho. Esta semana, hay que decirlo, iba a ser una semana eminentemente económica. Venía todo, se conocía el dato de inflación, obviamente que todos sabemos, la situación social no da más, siguen cerrando empresas y negocios, todo apuntaba para ese lado. Pero no. ¿Qué pasó esta semana? De todo, Nancy. Y te prometo que en 2 minutos y en 4 frases, algo podés llegar a entender, mira. Voy a disputar la presidencia. ¿Ese futuro de Vaca Muerta? Vos sos un empleadito, bufón. Tras la reunión del peronismo, José Mayans dijo que lo ve con ganas a Sergio Massa de ser candidato el año que viene. Yo lo veo con ganas de participar.
Te digo así abiertamente, para no estar ahí dando vueltas. Sergio tuvo un acompañamiento de casi el 45% y estuvo a 3 puntos de ser presidente. Bueno, puede disputar la presidencia, puede disputar la gobernación de la provincia de Buenos Aires tranquilamente. Puede disputar la presidencia, puede disputar la gobernación de la provincia de Buenos Aires tranquilamente. El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, se refirió al futuro de Vaca Muerta y la energía en Argentina, pero se incluyó un poco de más, me parece. Y estamos decidiendo hoy el futuro de Vaca Muerta y el futuro de Argentina. Y estamos decidiendo hoy el futuro de Vaca Muerta y el futuro de Argentina. Por favor, no pierdan esta oportunidad. Si ustedes están en el sector tecnológico, traigan soluciones ahora. Si tienen experiencia, úsalo, si no, compártenlo. Agustín Laje, uno de los referentes del mundo intelectual del gobierno, dijo lo que todos pensábamos. Si los gobiernos de derechas de Argentina, de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Bolivia, de Perú, no logran mejorarle el metro cuadrado a la gente, entonces el péndulo se va a ir rápidamente de nuevo hacia el otro lado, hacia la izquierda. Entonces el péndulo se va a ir rápidamente de nuevo hacia el otro lado, hacia la izquierda. Y para cerrar, Lilita Carrió y un mensaje muy cariñoso para Javier Milei. Este chico, por eso te digo, está destruyendo una nación. Ahora, si vos somos los principales exportadores a Brasil, si vos tratás hacia Brasil, pero vos estás loco, vos estás queriendo romper todo, vos sos un empleadito bufón del presidente de los Estados Unidos. Vos sos un empleadito bufón del presidente de los Estados Unidos, que además es lo peor que le pasó a Estados Unidos. Puede disputar la presidencia, puede disputar la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Estamos decidiendo hoy el futuro de Vaca Muerta hacia el otro lado, hacia la izquierda. Vos sos un empleadito bufón. Bueno, como les decía, esta semana iba a ser una semana eminentemente económica, pero terminó siendo una semana de alta política. Y de la más alta política que vimos, para mí, en mucho tiempo. Si yo tuviera que darles un título, si tuviera que decirles algo así concreto, yo diría, la carrera hacia el 2027 ya arrancó. Y arrancó fuerte. Arrancó fuerte. El martes, como todos sabemos, se juntó el peronismo en terreno neutral. Dijeron presentes todos. Pero eso no fue lo único que pasó el martes. Karina Milei llamó por teléfono a Mauricio Macri. Esa llamada terminó en una reunión de toda la derecha. Segunda cosa importante. Y la semana cerró con el lanzamiento de Daniel Haddad. Y esto no fue joda, yo creo que va en serio. Ahora bien, aparte de todas estas reuniones, hubo viajes del jefe de gabinete. Y uno de ellos fue central, porque en un ratito te voy a contar qué es lo que se está discutiendo de fondo. ¿Qué pasó, Lucas? El día miércoles, esto que yo contaba era el martes, el día miércoles en la caldeada provincia de Misiones. De todos los lugares posibles fue el peor en términos políticos hoy, el más caliente, porque realmente está complicado realmente. Bueno, Santilli fue a la reunión del Norte Grande que no lo tenía ni a Insfran ni tampoco a Quintela, que estuvieron en una de esas reuniones que vos mencionabas, Nancy. Y claro, a Santilli lo mandaron con una misión casi única, podríamos decir. La eliminación de las PASO. También hablaron de zona fría, pero hoy lo fuerte es el proyecto de reforma electoral. ¿Alguno de los gobernadores que estaba ahí, Nancy, sabe lo que dijo? Vino Santilli y el escribano para notariar todo lo que está diciendo y prometiendo. Porque claro... ¿Preguntó por el escribano? Y claro, dijo, firmame algo, porque si no, ¿cómo te creo? Agarrate, Catalina. Así que, lamentablemente para el gobierno, lamentablemente para el jefe de gabinete, volvió con las manos vacías del norte de la Argentina, porque todos le dijeron, esperemos, o mejor dicho, que la próxima oferta sea mejor. Que la próxima oferta sea en términos mejor. Políticos, no, lo tengo re claro, lo tengo re por claro. Las dudas. Bueno, entonces les decía, con
por un lado, la reunión del peronismo, por el otro, con la reunión de la derecha en plena Casa de Gobierno y con el evento de Haddad, que ya le voy a dar detalles. ¿Por qué hablo del evento de Haddad específicamente? Hablo porque ya van a ver cómo se esbozaron esta semana 3 claros polos de poder, o mejor dicho, 3 intentos de poder. Uno, un poder real, obviamente hoy, que es el gobierno. Otro, un poder que dejó de lado, pero no deja de ser hoy la principal oposición, que es el peronismo. Y esta tercera, yo no le quiero decir tercera vía porque no va a terminar siendo una tercera vía, ya lo vamos a charlar, pero hay, de estos 3, van a salir, de estos 3 lugares, van a salir los candidatos presidenciales del año que viene. La largada fue esta semana, eso es absolutamente así. La derecha, por lo pronto, sabe que no puede dividirse. Eso lo tiene clarísimo. Mauricio Macri volvió del Mundial harto, obviamente, como estaba de los desplantes del gobierno, del presidente, etcétera, y salió a plantear lo que yo llamo las bases de su paritaria. ¿Por qué le llamo paritaria? ¿Por qué le digo paritaria? ¿Y por qué no es otra cosa más que una paritaria? Porque Mauri quiere facturar su apoyo. Facturar su apoyo. El de ayer, el de hoy y el de mañana. Y la verdad que lo hizo de manera inteligente, porque inventó la candidatura de Sebastián Lacunza, lo sacó a pasear por todos los programas amigos y hubo reacción, hay que decirlo. El ala política del gobierno no pudo hacer otra cosa que reaccionar. Primero habló Santilli con Macri. Esa fue como una especie de previa, como dicen los chicos. Después fue Karina la que habló media hora con el expresidente. Y ahí yo quiero hacer un gran paréntesis. Porque nosotros ya a esta altura naturalizamos absolutamente todo. Y naturalizamos esto a tal punto, pero que Macri hable con Karina y no con Milei, no con el presidente, no habla el expresidente con el actual presidente, sino con Karina, confirma algo que nosotros lo tenemos claro, pero que cada vez queda más ejecutado. Macri en su momento se había enojado, casi había demostrado que estaba como molesto cuando Karina participaba, y había participado, de las últimas reuniones entre él y el expresidente. Pero hasta Macri fue domado. El poder bicéfalo en la Argentina ya está aceptado por todos. Nadie lo discute. Esto es una realidad que estamos viendo y que está aconteciendo. Y después vino lo más gracioso de todo. Todo se selló con una reunión formal en Casa de Gobierno. Hoy estoy para levantarme y dibujar las mesas de todos lados, pero de un lado de la mesa, en este caso tenemos foto, de un lado de la mesa Cristian Ritondo y Fernando de Andrés, aunque estaban cruzados, uno de cada lado. Del otro, Lule, del otro en el sentido de representando al gobierno, Lule Menem y Martín Menem. Presidiendo la reunión, Diego Santilli. Ahí tiene la foto. Claro, y tiene lógica, porque digo, había 1-1-1-1 y el que está en el medio, que es Santilli, podría haberse sentado de cualquier lado del mostrador, chicos, ¿sí o no? Sigue siendo del PRO, que yo sepa, no renunció, o por lo menos no me avisó, tampoco me tiene por qué avisar, y hoy tiene, obviamente, y hoy es el jefe de gabinete. Entonces Santilli, en esta doble condición de amarillo violáceo, para decirlo de alguna manera, tiene que sentar a todos en la misma mesa. ¿Por qué? Básicamente porque el gobierno está en problemas. El gobierno necesita sumar números para que las leyes que vienen, que son bastantes, y no pueden seguir haciendo papelones en el Congreso, que es lo que viene pasando en este último tiempo. Y por eso necesitan algo más. Necesitan, básicamente, como todos sabemos, voltear las PASO. Al menos por esta vez, hasta con eso se conforman, con voltearlas por esta vez, por lo menos. ¿Por qué? Jabo hoy, sí, a vos te digo, Jabo, a vos. Tenés un techo, mejor dicho, un piso y techo electoral que más o menos por lo mismo ronda el 34% de intención de voto. Y ahí hay una certeza.
que es que Jabo hoy no gana un balotaje. No le gana el balotaje ni a Drácula. Le ponen a Drácula enfrente y no gana Jabo. No importa quién se le ponga enfrente, hoy le gana a Javier Milei, según dicen la mayoría de los encuestadores, cualquiera. Obviamente que falta un montón para la elección presidencial, ¿eh? No se maquillen antes de tiempo. Pero para evitar justamente que esto pueda pasar, necesitan una sola cosa, que la oposición no se unifique. Y para lograrlo necesitan obviamente que no haya pasos. Si no es para siempre, al menos por el 2027. Con eso, como les decía, les alcanza. Porque básicamente los números no les cierran. Pero además necesitan llegar, que este es el otro tema. Y los números no ayudan en nada. La inflación dio 2,1 por encima del mes pasado. Y no hace falta tener mucha memoria para acordarse de una promesa. Jabo, te lo digo a vos, vení acá. Prometiste 0. ¡0! ¡0 prometiste, Jabo! Estamos en agosto y dijiste para agosto, para esta altura del año, iba a ser 0. Y no cumpliste, Jabo. No cumpliste. No cumpliste. Tenemos el momento en el que Jabo decía que quería inflación 0 o que iba a haber inflación 0 para agosto, señor director. ¿Lo tenemos por ahí? Porque no es solamente. No lo dijo una vez aparte, Nancy. No, lo dijo muchísimas veces. Pero más allá de eso, no es solamente que la inflación sigue subiendo y que en un rato te voy te voy a mostrar la diferencia histórica entre lo que fue el 2,9 de la ciudad y el 2,1 que, me permito decir, dibujaron el viernes. Te lo voy a explicar en un ratito y lo vamos a discutir con gente que de más está decir de esto sabe y mucho. Pero escuchen al Jabo, a Milei, hablando de la inflación 0 en agosto. A ver. Para mitad del año que viene o agosto, digamos, la inflación va a converger a 0, y algo. Claro. Digamos, seguro va a empezar con 0. Me asombra la seguridad y lo carteado, tipo... Pero es lo que estás viendo. Científicamente hablando desde la economía, sí. Que tenés que estar para asegurar eso. O sea, la inflación cerca de agosto, digamos, del año que viene, va a empezar con 0. Claro. Salud. Salud por cómo ve el futuro el presidente, ¿no? Impresionante cómo lo está viendo. Pero no solamente está aconteciendo lo que pasa con la inflación, el riesgo país también sigue subiendo. Y como dijimos hace un rato, hay 6 millones de argentinos endeudados, pero que están en mora. En mora. De esos 6 millones, 4 millones y medio deben menos de 1,5 millones de pesos. ¿Entienden lo que es esto? Es la gente de a pie la que está quedando afuera de este sistema, la que la están dejando ellos afuera del sistema. Las billeteras virtuales les cobran intereses usurarios. Mercado Pago y el resto también. Esa gente, lo peor de todo, es que mayoritariamente votó a Milei. Y Milei los está dejando solos. Por eso se le empieza a ir el voto joven. Son los primeros desilusionados. Los primeros desilusionados tajantes. Y además también hay que tener en cuenta con el voto joven, es que es justamente, la primera desilusión. Escuchen a Caputo cuando le preguntan justamente por esto, porque claramente tenemos un ministro de Economía tan empático. ¿No, Toto? Si están cobrando tasas, obviamente, del 700 y 400, obviamente que son tasas abusivas. Hoy no hay nada que les impida a ellos hacerlo, esa es la realidad. No creo que, digamos, que puedan mantener realmente un negocio cobrando tasas de ese tipo. Yo creo que las billeteras a lo que apuntan, en general, todos esos son sectores que apuntan al crecimiento, ¿no? Son sectores de lo que se dice de growth. Y si vos
apuntás a cobrar tasas de ese tipo, bueno, yo pensaría de este lado que estás haciendo, digamos, un negocio, estás en el negocio equivocado. Así que, digamos, como dije, es un tema entre privados. Tema entre privados, sigue diciendo obviamente el ministro. El ministro no solo dice es un tema entre privados, también dice que él no puede hacer nada, pero son ellos los que regulan y desregulan las finanzas. Esta semana, este mismo HDP, hijo de puta, hay que decirlo con todos los términos, porque la verdad era hijo de puta con Macri, y ahora además de ser hijo de puta se ufana de cargarnos en público. Esta semana, este hijo de puta liberó los préstamos en dólares y encima lo vendieron como la gran noticia, algo que estaba prohibido. Lo venden como la panacea, pero fue justamente eso lo que llevó al corralito en el 2001, lo que hizo quebrar a los bancos. La prohibición de que los bancos presten dólares a quien no produce dólares no era un capricho, era un blindaje para que la gente después de ese hecatombe volviera justamente a confiar en los bancos. Y vaya que confiamos. Hay récord, obviamente, de depósitos en dólares. ¿Qué hacen ahora? Como los bancos están llenos de dólares, dicen prestemos. Total, después, viste, se viene todo abajo y ¿quién termina pagando? Papá Estado. Ahora lo vuelven a abrir. Ya sabemos nosotros cómo termina esta historia. Ya sabemos cómo termina esta historia. En medio de este quilombo, el gobierno necesita sumar política. Por eso Santilli, como contó hace un ratito Lucas, viajó al norte para ver a los gobernadores, empezó por Misiones y los gobernadores le dijeron una sola cosa. Queremos cash, básicamente. No en el sentido literal. No están pidiendo plata. Le están diciendo que ya no le creen. No le creen al gobierno. Santilli no deja de ser el emisario en todo eso. Por eso, Santilli tuvo que llevar ayer a Caputo a Catamarca. Fue a verlo a Jalil. Jalil, chicos, hoy, les digo una cosa, está tironeado de una manera impresionante. Porque Jalil ya no le cree al jefe de gabinete solo. El que corta el bacalao de los recursos es Toto. Y ahí fue, en avioncito, rumbo al norte, en el medio de toda esta hecatombe. Insisto, lo de Jalil, chicos, agárrense de las manos porque esto le fueron en el avioncito. Pero va a recibir sendos llamados esta semana y en un ratito les cuento. Mientras el gobierno intenta a todo esto alinearse con el PRO otra vez, aparece algo más. Un nuevo intento de candidato de derecha, pero con un discurso más amplio. Daniel Haddad hizo gala de su costado ecuménico este jueves. Fue realmente impresionante en el salón central de la Facultad de Abogacía. Estaban todos, hasta yo misma, derecha, izquierda, sindicalistas, jueces, Fuerzas Armadas, figuras públicas. No faltó nadie. Hasta bromeó con su condición de periodista y con los periodistas que se metieron en política antes que él. Recordemos, chicos, que la historia argentina empieza con Moreno, ¿no? Así terminó Moreno. No es del palo de Moreno, Haddad, pero terminó... Lo tiraron por el barco, sí, lo tiraron complicado. No queremos ese... Le mandamos un saludo. No queremos ese final, ni mucho menos, pero hay algo interesante acá. Más allá de que finalmente Haddad se lanzó o no, si quieren que les cuente algo, digamos, es él, Jorge Brito, hay ahí una entente política dando vueltas alrededor para lograr un candidato que sostenga este modelo, pero que en realidad se dé cuenta que la universidad pública funciona, sirve y está buena. De hecho, Haddad hizo un montón de reuniones en distintas universidades. Ahora parece que ya no es feo, sucio y malo jugar a la política. Y por eso yo levanto mi copa porque es realmente algo interesante. Les doy la bienvenida a todos aquellos que quieran sumarse a la política. Porque hace falta mucha más gente metiéndose en el barro
para sacar este país adelante. Ahora, así como les decía, teníamos un poquito de Haddad también por ahí para verlo, mírenlo en su condición. Fue lanzamiento, chicos, no lo dijo ni nada por el estilo, pero yo se los aseguro. Mírenlo. Sarmiento, de los tipos más brillantes que tuvo este país, y Sarmiento era periodista. Curiosamente, los primeros 4 presidentes que tiene la República Argentina, 2 vienen de la profesión de periodista. Esperemos que no se repitan esos errores, ¿no? Y lo que sí les puedo decir es que si dividimos en 2, es una división forzada la historia argentina. La primera parte, la de la libertad, que es de San Martín, y la otra que es la de la institucionalidad, la creación real de la Argentina civilizada, la vamos a encontrar en 4 presidentes, y empieza en 1862 con Bartolomé Mitre, la sigue con Sarmiento, 68-74, lo sigue Nicolás Avellaneda, 74-80, y sé que lo que viene es más polémico, pero la sigue Roca. Sí, lo más polémico déjalo ahí porque obviamente nombra Roca, pero déjalo, perdemos. Ahí no te sigo. Ahí ya, hasta ponele al principio, pero basta. Bueno, ahora, ustedes saben muy bien que esta semana cerraron muchas fábricas, muchos negocios, la verdad que lamentablemente como todas las semanas. Pero miren lo que le dijo un gerente a sus empleados. ¿Cómo era? Vos tenías el nombre ahí. Armando Anasal. Anasal, exactamente. Armando Anasal. Lo vieron seguramente ustedes, pero yo les quiero hacer una lectura distinta. Es Wilde, sociedad anónima, es una fábrica textil que cerró sus puertas, dejó a más de 120 personas afuera. El que habla es, les decía, Armando Anasal. Ya sé lo que están pensando. Decirle a alguien que recién lo echaron que piense en su voto es casi responsabilizarlo. Y eso que el tipo lloraba mientras decía esto, pero la verdad hay que decirlo, cero empatía, ¿no? Con la gente a la que se estaba quedando sin trabajo. Pero aún así, el hombre abrió la cabeza, empezó a pensar que la política sí importa. Y eso ya es un montón, mírenlo. La historia de Wheeler, creo que nunca dejamos de pagar un sueldo, porque eso significa que para nosotros, los empleados y los operarios, es lo más importante, es el corazón de esto. Entonces nunca en nuestra historia dejamos de pagarlo. No queremos que siga. Y no teníamos plata y pagamos el aguinaldo. Porque no quiero endeudarme más y ya no voy a poder saber cómo afrontarlo. Pero bueno, durante yo toda mi vida pensé que ser industrial no tenía nada que ver. Pero la política tiene que ver con la industria. Yo nunca me metí en política, jamás. En diciembre cumplo 50 años de este rubro. Jamás me metí en política porque yo siempre creí que uno trabajando podía llegar adelante y que la política iba para un lado y iba para el otro. Pero no, la política digita nuestras vidas. La política digita el futuro de todos. Y nada depende de nosotros. Son 50 años tirados a la basura, porque no pude llegar a nada, porque tengo que dar la cara, diciendo que soy una mierda. Y créanme que la política nos hundió. Piensen ustedes, los que pudieron votar a este gobierno, ¿a dónde los llevó? Porque con otro gobierno todos sufrimos y nos peleábamos por otras cosas, pero teníamos plata en el bolsillo y teníamos para gastar y los domingos íbamos a comer un asado. A ver, en el medio de la mierda que es este gobierno, porque yo no tengo otra manera de caracterizarlo, la verdad nos está dejando una enseñanza. Este gobierno de mierda nos está dejando la enseñanza de para qué sirve la política. Y por eso también brindo. Porque gente como esta se está empezando a dar cuenta. No es porque sí que empiecen a ver algunos a tentarse. No, este señor lo que está diciendo es, pensemos cuando vamos a votar y no creamos que la política es mala. Creamos justamente que hay que entender de política para tomar decisiones.
Bueno, obviamente que les dije, esta fue una semana absolutamente política. Y por último, hubo una cena, la cena del peronismo, el último hito de esta semana. Tengo esta foto de la cena, que no es real, obviamente. Ah, no. Esta es la última, no, esta es la última cena, pero va a ser la primera, chicos, o sea. Es la primera de muchas cenas, digamos, ¿no? Pero bueno, yo prometí un montón de cosas sobre esta cena y las voy a empezar a pagar de alguna manera. Esto es una primicia. A ver, vamos, quiero que me ayuden igualmente porque yo mandé, obviamente, estoy acá, miren, me voy a parar y voy a tener acá, ¿se ve el pizarrón? Si yo lo agarro acá, perfecto. Bueno, les voy a contar cómo fue, porque no fue fácil esto de armar la cena, salió espectacular, etcétera, pero había que conseguir un lugar. Muchos de los que terminaron yendo fueron 10, estamos hablando de gobernadores, Kicillof, entre otros, Kirchner, de más está decir, Máximo Kirchner, Sergio Massa, Gildo Infran. ¿Quién más estaba? Quintela. Estaba Quintela, obviamente. Estaba Silioto, ahí está. Gerardo Zamora. Gildo Infran. Y Melella de Tierra del Fuego. Mira, esa era una mesa así como, bueno, no era tan así, no importa. Ricardo Quintela, además está decir. Gustavo Melella, de Tierra del Fuego. Pero, y los dos hacedores de todo esto, dos hombres que no suenan tanto, pero fueron fundamentales a la hora de esto, que es José Mayans y Germán Martínez. Primer dato, vengan acá, quédense ahí un minutito. Quiero primero contarles cómo se armó la cena, porque no era sencillo. ¿Cómo nos sentamos? Si vos pones una cabecera, hermano, ¿a quién sentás en la cabecera? Era un montón, era un montón. Entonces, yo les voy a decir, vamos a dibujar... Uy, esto encima no dibuja mucho, pero no importa. La mesa era así. Era una mesa que no llegaba a ser cuadrada, porque de cada uno de estos lados había 3, y 3, acá 2 y acá 2. A ver, tírame un nombre y yo te digo dónde se sentaban. A ver, acá había alguien. Sí. Acá otro. Acá 3. Acá 2. Sí. Y acá 3. 3 y 3, 6. 2 y 2, 4. 4 y 6, 10. Eran 10. Bien. Acérquense más. Me parece que lo ven. ¿Se está viendo al aire, chicos? Sí, ¿no? Bueno, acá estamos. Díganme No, cómo... te pregunto por lo importante, Nancy. Vamos, dame. Decime un nombre. Dame las 3 cabezas importantes. No, decime un nombre. Un nombre, dame Máximo Kirchner. Máximo Kirchner. ¿Te lo imaginás acá o acá? Sí. Ponele pensando que era cabecera. No. Acá estaba Máximo Kirchner. Ok. En el medio. Acá. ¿Quién más? Tirame otro nombre. Dame Quintela. Quintela. Quintela estaba acá. Estaba acá sentadito Quintela. Miren, yo estuve adentro, a ver si lo entienden. Increíble esto, ¿eh? La mesa estaba así, acá estaba Máximo Kirchner, acá Quintela. ¿Quién más? Dame a Mayans, Nancy. Quiero saber dónde estaba Mayans estaba acá. Acá sentadito Mayans. En una de las cabeceras, por lógica, porque había sido uno de los organizadores. Bueno, perfecto. ¿Y Germán Martínez estaba al lado? No. Germán Martínez estaba acá, en el medio, frente a Máximo Kirchner. Mirá. Melella, bueno, otro gobernador. ¿Dónde estaba Melella? No, me equivoqué. Acá estaba Germán Martínez y acá estaba Mayans. Está bien, no importa, pero es los organizadores. Melella, en la otra cabecera. Acá estaba Melella frente a Mayans. Bueno, empiezan a quedar pocos nombres. Dale. ¿Dónde estaba Zamora? Zamora estaba acá. Acá estaba... No, a ver, ¿Zamora estaba acá o acá? Acá estaba Zamora. Bien. Acá estaba Zamora. Muy cerca de quien te dije, es decir, de Mayans. De Melella. De Melella. Y de... ¿Gildo? No. ¿De quién? ¿Quién estaba en esta cabecera? ¿Quién estaba? ¿Sergio Massa? Sergio Massa. Sergio Tomás estaba en esta cabecera. ¿Quién estaba frente a Sergio Massa? Sí, bueno, por Axel. ¿Quién? Axel Kicillof. Muy bien. Muy bien. Era un triángulo. Entonces, acá lo tenemos a Massa. Acá lo tenemos, obviamente, a Axel Kicillof. Acá está Máximo Kirchner. Bueno, es el triángulo de hierro. Es el triángulo de las Bermudas, diría yo. El triángulo de las Bermudas. Pero bueno, así estábamos. ¿Quién más nos queda? Silioto, que estaba acá. Silioto estaba acá. ¿Y quién más nos queda? Quintela, que estaba acá. Gildo Infran estaba acá. Al lado de Máximo Kirchner. Máximo lo tenía acá Gildo y acá Zamora. Bien. Así que claro, dice, ahora me traes el coso, ya está, ya fue. Dale. Ahí va.
Ahí está. Ahora tardaron, pero llegó. La clase está bien. La clase está terminada. Bueno, lo ponemos en rojo acá, obviamente, pero impresionante. Decime. Bueno, claro, y el triángulo es Massa, Máximo, Axel. ¡Impresionante! Sí, te digo una cosa, Nancy, que igual si yo lo miro así, me da un poco de miedo porque es una especie de símbolo del pro rojo. No, para. Pero no. Bueno, escuchen esto. A ver. Vamos por... Me divertí con esto. Pará, otra cosa. ¿Qué comieron? Pará, vengo acá. ¿Qué comieron, Nancy? ¿Qué comieron? Asado. Primero una picadita, les cuento rápido. Primero una picadita, porque había que distenderse. Sí. Entonces, primero una picadita, sentado en sillas alrededor de una mesa más baja, que es incómoda la mesa baja. Mesa ratona. La mesa ratona, porque vos tenés que andar yendo y viniendo por el salamín y todo eso, pero distendió un poco. Bien. Y después pasaron, obviamente, a esta mesa pseudo imperial en donde se sentaron todos. ¿Quién pagó? No sé, no. ¿Quién pagó? ¿Quién pagó? Pero ¿y los organizadores tienen que haber pagado? ¿Mayans o Martínez? No, pobre tipo, boludo. No. Había gente un poco más pudiente adentro de esa. No. Pagó... ¿Quién pagó? Pagó Massa. El Frente Renovador. Bien. ¿Por qué eligieron el Hotel Emperador? Que es la otra gran pregunta. Sí. Hubo varios, porque querían un lugar en donde llegaran con sus autos y pudieran entrar sin que nadie los viera en la calle. Este hotel, el Emperador, tiene 12 cocheras ahí, que de ahí bajás de la cochera y entrás a el subsuelo, que era donde era este encuentro. Hubo quienes insinuaron y dijeron la oficina de Massa es lo mismo. O sea, Massa tiene a un par de cuadras de este hotel el lugar, pero ahí fue cuando se pidió desde la provincia de Buenos Aires un lugar neutral. Y se cumplió con el lugar neutral. A ver, primer detalle, el peronismo volvió a reunirse. Y eso ya en sí mismo es un montón. Segundo dato, todos quedaron conformes. Créanme, yo estuve hablando en los últimos 2-3 días con el 80% de los que estuvieron ahí sentados. Y todos han quedado realmente conformes y eso también es un montón. Todos se fueron con tarea. Ahora bien, las tareas que van a hacer son tareas compartidas. Nadie tiene una sola tarea solo. ¿Está claro? Cosa de que, como hay que hablar con mucha gente, que lo que devuelva esa gente lo diga mínimo por duplicado, como para que sepamos, ¿no? Que si alguno de los que tiene, por ejemplo, van a tener que hablar con Jalil. Sí. Jalil algo va a tener que decir. Buena onda, lo quieren adentro, nadie lo quiere expulsar, digamos. El peronismo sabe que para lo que se viene se necesita una alianza muy amplia. Ahora bien, si Jalil primero dice que sí, después que no, por lo menos que se lo diga más de un compañero, ¿se entiende? Esa es un poco la situación. Hay que conseguir básicamente que no se suspendan las PASO. Ese es el punto de partida en común, como ellos mismos lo dijeron. También tengo el por qué se hizo público esto. Parece que alguien, digamos, algún periodista de un medio importante, de Clarín, empezó a preguntar. Y cuando empezó a preguntar, están todos tan coordinados. Yo pregunté si había un WhatsApp común y no hay todavía un WhatsApp común de estas 10 personas. Pero sí están todos tan coordinados que se empezaron a decir, che, ya están preguntando. Entonces ahí hubo una decisión. El próximo que digan quién tiene una nota pública en las próximas horas. El que tenía era Germán Martínez, que iba a carajo. A Carnaval. A Carnaval, ahí está. A carajo era imposible. A Carnaval. Entonces se terminó diciendo esto en Carnaval por primera vez, con la palabra, porque estuvo coordinado. Dijeron, bueno, más vale contemos nosotros antes de que inventen cualquier otra cosa. Entonces, así, estos son, digamos, todos los detalles finales de este encuentro, que es un inicio. La batalla, obviamente, que no es fácil. Ya lo vieron a Santilli yendo a convencer a Jalil, y Jalil, como les decía, va a tener que decidirse. Hablo de Jalil como puedo hablar de Jaldo y de otros, porque dijo,
Catamarca, obviamente, va a terminar teniendo un candidato peronista a gobernador o dos. Porque, digamos, si saca los pies del plato en lo que el peronismo agrupado ya empieza a pedir, no va a ser fácil. Y obviamente la batalla que están teniendo no es fácil, pero tampoco es imposible. Primer dato, entonces, el peronismo se volvió a reunir, eso ya es un montón, todos quedaron conformes, esto también es un montón, todos se fueron con una tarea y hay que conseguir que no se suspendan las PASO. Ese es el punto de partida en común y ya es bastante. Así que bueno, un poco eso es lo que hay para decir en el día de la fecha, porque si no, ya saben, digamos, que esto es lo que viene. Conseguir los votos y lo hablaremos. Lo hablaremos también más tarde con el senador Capitanich en la otra parte, obviamente, de este programa. Si me preguntan a mí, ¿qué me imagino yo para el año que viene? Yo me imagino una PASO muy amplia. Muy amplia. La reconstrucción de este país va a necesitar de muchos. Así que no es momento de hacerle asquito a nadie. Pero bueno, esto se los voy a contar obviamente en el próximo capítulo. Ahora bien, paso de alguna manera de tema porque esta semana, como saben, se conoció el índice de inflación de la ciudad. Primero fue 2.9, eso fue el día lunes. De Nación después, 2.1, esto fue ayer. Ahora bien, miremos este gráfico que yo mandé a la producción porque durante el último año, ahí tienen los dos índices, ¿no? Venían los dos índices moviéndose casi pegados hasta ahora. Es decir, ustedes miran de izquierda a derecha, van a ver un poquitito arriba, un poquito abajo más o menos cada uno y cuando saltan a la derecha ven ese gap de 2.1 a 2.8. 38% más de inflación este mes ponderó la ciudad de Buenos Aires. Hasta ahora, y la explicación oficial es metodológica, ¿no? Dicen, el INDEC sigue usando una canasta del 2004, mientras la ciudad actualizó la suya y le da más peso a los servicios, que es justo el rubro que más subió con este gobierno. Un informe justamente de la consultora Quali calculó que si se actualiza la canasta de la inflación acumulada de estos 2 años y medio, la inflación sería 15,5 puntos más alta que la inflación oficial. Ahora, ¿saben qué es lo raro? Que si uno mira los acumulados, nosotros tenemos un 19,3 de INDEC en este año contra 19,4 de la ciudad. Casi lo mismo. 33,8 en el último año contra 33,2 interanual. Los números son prácticamente idénticos. La discusión metodológica existe y es real, pero viene de antes y no explica por qué en un solo mes la brecha se dispara de esta manera. Entonces la pregunta que cabe hacerse es otra. Si la diferencia metodológica es estructural, tendría que notarse todos los meses, no aparecer de golpe justo en el mes en que Jabo prometió el 0. Y ahí es donde a uno le empieza a hacer ruido otra cosa, que el INDEC, necesitando mostrar que la inflación está controlada, rumbo a octubre, empezó a dibujar el número. Que en los próximos meses vamos a seguir viendo estos saltos que vimos. No es una tendencia estadística, es la voluntad de mentir con el dato que más le importa a la gente, que es la mesa de todos los días, ni más ni menos. Tenemos para hablar de esto, porque les dije, obviamente la economía está más que complicada, a dos economistas que yo podría decir son en principio casi antagónicos, ¿no? En su manera de pensar y de ver ni más ni menos que, obviamente, el mundo. De un lado del RIN, Roberto Feletti, ni más ni menos, economista que está muy cerca hoy del gobernador Axel Kicillof, pero además del peronismo, que ha trabajado en distintos gobiernos, y del otro, al ex socio del señor Javier Milei, un liberal con todas las cepas, como es Diego Giacomini. Buenas noches, les digo a ambos. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andas, Nancy? Buenas noches, Diego. Buenas noches, la audiencia.
Bueno, a ver, empecé con Buenas noches. Empecé con la inflación, pero lo que quiero que ustedes me digan es cómo están viendo, empiezo por vos, Diego, cómo estás viendo vos, no digo esta semana, el rumbo económico hoy de este gobierno. Yo tengo sensación de que el gobierno está en problemas. ¿Estoy equivocada? A ver, concretamente, el gobierno solamente tiene un plan de estabilización que ha fracasado rotundamente después de 32 meses de gestión. Lo sinceró el propio Poder Ejecutivo Nacional cuando presentó su proyecto de carta orgánica, de reforma de carta orgánica para el Banco Central. Él presentó un numerito acumulado de inflación en 91 años que tenía 12 dígitos. ¿Ok? Ese numerito es producto de una inflación promedio mensual de 3,67 en esos 91 años y de una inflación promedio anual del 54,11. Javier Milei, en sus 32 meses de gestión, tiene muchísima más inflación que la que generó esos 20 números que no sé cómo se dicen de inflación acumulada, porque él tiene 4,74 de promedio mensual, que es más que 3,67, y 74,28 de promedio anual, que es más que 54,11. Para. Un minuto. Vos me estás queriendo decir que el hombre que hoy nosotros, digamos, lo único que tiene para defender es su proceso de estabilización, está fracasando frente a la historia argentina. O sea, los precedentes han tenido mejor promedio de inflación que él. Exactamente. A ver, su promedio, y me permito hacer estos numeritos porque son los numeritos aritméticos de los cuales se agarra él. El economista del Poder Ejecutivo Nacional vive abusando. Lo que pasa es que en realidad con esos números vos estás tomando obviamente la inflación de diciembre y de enero ni bien llegó, que viste que él se la saca de encima, nunca toma esa inflación. Posdevaluación, ¿no? Obviamente. Obviamente, pero a ver, igual estamos hablando de 20 puntos más de inflación promedio anual de sus 32 meses versus esos 91 años y 1,10 más de inflación promedio mensual de sus 32 meses que estos 91 años. ¿Pero por qué lo menciono? Porque estoy jugando con sus propias palabras, claro, sí, porque él los trajo a colación. Entonces, su propia medicina se la aplico a él y le digo, mira, lo está jodiendo en su propio terreno, yo te entiendo. Espera, Diego. Roberto, ¿vos cómo lo estás viendo? Más allá de esto. Yo estoy viendo que los planes de estabilización como este, que pretenden combatir la inflación con recesión e inducir la recesión desde el ajuste fiscal, esto no es nuevo, fracasan. En algún punto esto se agota. Digamos, hoy el gobierno está entrampado entre devaluar o profundizar la recesión. ¿Por qué? Porque la verdadera estabilización es desde el sector externo, de juntar dólares en Banco Central. Y el gobierno tuvo una importantísima oferta de divisas en 2 años y medio, más de 82.000 millones de dólares si tomamos 3 núcleos grandes, que es el excedente de la balanza comercial, que es 15.000 millones de dólares más que les dio el Fondo Monetario. Obvio. Y además agrega 23.000 millones de dólares del blanqueo. Son 82.000 millones de dólares en 2 años y medio. Y solo juntó 22.000 de incremento de reservas en Banco Central. No estabiliza nunca. Se fueron 60.000 millones de dólares. Entonces, a los dos les quiero no hay decir, motosierra que alcance en esa lógica. A los dos les quiero explicar una cosa. Es viernes a la noche, la gente obviamente, digamos, no puede estar quizá tan atenta, así que tratemos de bajar un poco a lo que está pasando con la gente también. Pero en ese sentido, yo sí empiezo a percibir que el gobierno entra en determinados problemas básicamente porque ya la sábana corta está de un lado y del otro. Ellos mismos saben que ya no pueden ajustar más. Y ahora se les está cayendo los ingresos. O sea,
hay tanta recesión, cierran tantas empresas que finalmente se va a avivar Milei porque va a empezar a notar que no está recaudando. Digo, viste que él está solo en la macro. Entonces, bueno, quizás es así o no, digamos, ¿en algún momento se va a dar cuenta? Sí, no sé si se va a dar cuenta, pero te lleva a un proceso recesivo, como te decía antes, que por la pérdida de dólares que hubo en todos estos años, si los tuviera en el Banco Central no sería tan grave, la única salida es una corrección cambiaria. O profundiza el ajuste con los límites políticos y sociales que sabemos, que se expresó el otro día, el 6 de agosto, un límite político, o tiene que producir un salto cambiario. Y en ese marco es donde está el gobierno metido. Ahora, un minutito. Yo ahí sí paso, obviamente, a Diego. Ahora escuchemos a Diego, porque no, pero digo, lo quiero escuchar a Diego en este sentido. Diego es un convencido de que la política monetaria de este gobierno, ese corsé que le ha puesto Milei a un montón de cosas, no se va a cambiar. Él a la política del gobierno le está pidiendo una para la gente hace un montón de tiempo. Vos, Diego, sos de los que están convencidos de que no va a haber una para la gente. A ver, el problema es que este plan de estabilización va a generar, que ya ha fracasado, y vemos que ha fracasado porque hace 15 meses que el nivel de actividad es exactamente el mismo y ahora en el segundo semestre y hasta el verano va a seguir debilitándose. Está mal diagramado. ¿Por qué? Porque utiliza un doble ancla que está mal implementada, mal pensada y peor implementada. La teoría es muy clara. Vos no podés aplicar al mismo tiempo un sistema de estabilización utilizando el dólar artificialmente barato para intentar vencer la inflación crónica y al mismo tiempo utilizar la cantidad de dinero como ancla para bajar la inflación. Todo sin reglas, todo sin transparencia. Entonces, ¿esto qué lleva? Esto en conjunto lleva a que el gobierno tenga que colocar cada vez más deuda. ¿Por qué? Porque la suba del tipo de cambio que debería acontecer seguida de la aceleración inflacionaria que debería subir después, el gobierno la está encapsulando en toma de deuda, que es trasladar eso desde el presente al futuro. Eso queda clarísimo. La deuda de corto plazo en pesos, en términos reales, ha aumentado 726% en este gobierno. Y la deuda en pesos de mediano plazo ha aumentado 26% en este gobierno. Con lo cual, más tarde o más temprano, las variables se van a sincerar y, como indica la teoría, va a suceder, les guste o no les guste. Va a explotar. Esto es lo que está diciendo. Boca, River, una suba del tipo de cambio y mayor inflación. A ver, les tengo que ir cerrando porque ya lo tengo a Capitaniche acá, que además quiero hablar mucho con él de política. Roberto, vos que sos economista, pero sabés de qué se trata. Estamos en un momento cumbre del peronismo también, así que hay que hablar de eso. Pero te hago una pregunta. ¿Vos no creés que la gente de a pie, esa que yo conté hoy, está endeudada y en mora y no puede más? Digamos, que tendría que haber alguna salida para esa gente. Bueno, sin duda que tiene que haber una salida de reestructuración de esas deudas para que la gente la pueda pagar, pero si no cambiás la política de ingresos, es decir, si no producís una recuperación del salario y de las jubilaciones, por más que yo alargue los plazos y baje las tasas, van a seguir endeudados. Pero lo grave, y en línea con lo que dice Diego, es que vos estás deteriorando, con esta lógica de ajuste, esta divorcio entre la política de ingresos, le hace salarios, jubilaciones, y la política de precios, estás produciendo un crack o un deterioro de los activos bancarios. Claro. Porque efectivamente... Y ahora encima los dejan prestar dólares, es una locura. Bueno, ver, por eso nos van a llevar a un escenario muy parecido al del 2001. Señalaba la deuda pública bruta, y tomando los datos previos, aumentó 108.000 millones de dólares en lo que va del gobierno de Milei. Sí, 108.000 millones de dólares que
a pesar del ajuste fiscal y a pesar de la motosierra. No, es terrible. A ver, Bueno, les prometo a los están dos... llevando puesta a la Argentina, por eso yo te decía los 60.000 millones de dólares que no están en las reservas. Sí, lo Nancy, último, sí. La inflación no baja y va a volver a subir y la recesión aumenta por culpa de que el Poder Ejecutivo Nacional eligió un mal camino para intentar bajar la inflación, que es bajar artificialmente el tipo de cambio. Es un error que no se debe cometer nunca más. Queda clarísimo. Les agradezco muchísimo a los dos. Los voy a invitar para que estemos acá. Me llama la atención porque, chicos, insisto, hablamos de dos antagonistas en términos de filosofía económica. Y sin embargo, la foto o la película que están contando es exactamente la misma. Muchísimas Eso te muestra lo malo que es esto. Me queda clarísimo. Muchísimas gracias. Voy a presentar al invitado. Gracias. Al invitado de esta noche. Nació en Sáenz Peña, se crió entre algodonales chaqueños y aprendió a manejar un tractor antes que un auto. De los surcos pasó derecho a los despachos, es contador público, tiene 2 maestrías y está terminando un doctorado en ciencias políticas. En el medio escribió 8 libros, en serio, él, letra por letra, palabra por palabra, porque el Coqui es de los pocos que no necesita ghostwriter. Es, en el mejor sentido del término, un jugador polifuncional, un todoterreno que la política argentina todavía no termina de clasificar. Fue 3 veces gobernador del Chaco, entre 2007 y 2013, un regreso breve en 2015 y una vuelta completa entre 2019 y 2023. 3 mandatos no se ganan de una vez, se acumulan como quien junta leña sabiendo que el invierno siempre vuelve. Como jefe de gabinete también repitió plato, con Duhalde en 2002, apenas un bocado, y con Cristina entre 2013 y 2015, etapa en la que pasó a la posteridad por 2 gestas. Hablar 40 minutos sin llegar jamás al punto y aparte, y romper un diario Clarín en vivo frente a toda la prensa acreditada, como un verdadero Hulk. Sobrevivió al macrismo como intendente de Resistencia, la capital del Chaco, entre 2015 y 2019, y hoy sobrevive al mileísmo como senador nacional. Del tractor de Sáenz Peña a la banca del Senado hay una distancia que se mide en décadas, pero también en una sola convicción, porque nunca cambió de rumbo. Hay políticos que se sientan a esperar que la historia los nombre, y hay otros, como el Coqui, que se sientan a escribirla ellos mismos. Hoy se sienta en el sillón de IA, Jorge Milton, Coqui Capitanich. Excelente esa presentación por la producción. Muchísimas gracias. Chicos, mientras mirábamos la presentación, vos me decías que el primer tractor que pusimos era de IA, pero en realidad es muy parecido. Claro, es parecido a un A55 que tenía mi familia en la chacra. Sí. Una cosa increíble. También me contó con quién almorzó hoy. Escuchen esto. Volvemos, hoy hablamos del 2001 todo el tiempo. Hoy almorzaron Eduardo Duhalde, Ramón Puerta y Capitanich. Contame un poco. Y con Chiche también. Y Chiche Duhalde, pero le mandamos a todos un beso. Sí, no, la verdad que fue muy interesante un análisis de la realidad y de lo que fue oportunamente la salida del 2001, que verdaderamente fue una salida política, que creo que es un ámbito de estudio, porque ahí... Fue increíble. No, pero claro. pero Duhalde tenía a un Alfonsín del otro lado. Exactamente. Ese es el Son gran... 2 líderes políticos, o sea, que vos fueron ahí capaces... tenías 2 líderes políticos con mucho atrás y con mucha amplitud. No, pero aparte, mucha amplitud. el acuerdo parlamentario, eso permitió, por ejemplo, que Banossi o que Jabón Arena se hayan integrado al gabinete, y ese proceso de integración permitió la sanción de la ley 25.561, que fue de emergencia cambiaria, productiva, social, y obviamente una recuperación de la actividad económica de una manera extraordinaria. Impresionante. Porque más o menos hubo los dólares debajo del colchón que generaron un impacto, fueron entre 14 y 18 mil millones de dólares en el segundo trimestre. Y la verdad que la actividad económica rebotó muy fuertemente, y eso se sostuvo
claramente 2003, 2015 de una manera muy significativa. Impresionante. Digo eso porque en realidad fueron situaciones muy complejas. No, muy. Bueno, esta semana te digo, lo joden a Quintela con que hizo los chachos famosos y la reactivación que genera el emitir un poco, digamos, para que la gente, digamos, la pase un poco mejor, también es real. Pero mira, yo no sé cómo tenés armada la charla, pero los datos a mí me preocupan. Vos tenés hoy 30.666 empresas que cerraron. Tenés cerca de 411.000 empleos o puestos de trabajo destruidos. Tenés cerca de 1 millón de afiliados de las obras sociales que dejaron las obras sociales. Dejaron las obras sociales. Y eso implica 18 millones de afiliados de obras sociales, de las cuales gran parte tienen serios problemas de sostenibilidad financiera. Y hoy te doy un dato. Sí. Hoy me decía un economista, por cada laburante que deja de laburar, por más que pase a ser monotributista, de acá a 20 años necesitas 35 monotributistas para sostener una jubilación. A ver, ¿se entiende la diferencia entre tener un salario, un sueldo, etcétera, y que se pague todo a pasar a ser monotributista, que parece la panacea hoy? Te están vendiendo mierda. No, pero aparte, mira, esto que es un modelo, la otra cuestión, son aproximadamente 41.000 kioscos, de acuerdo a la asociación de kiosqueros, que cerraron de 100.000 que existían. 3.000 panaderías con el equivalente a 17.000 trabajadores menos. Che, lo traigo de columnista el viernes que viene. La producción, un dato atrás de otro. No, pero es una cuestión que es muy preocupante, porque el otro día nosotros hicimos un plenario con Marcelo Lewandowski en la Industria y Comercio y Economías Regionales, que son las dos comisiones que presidimos, y bueno, ahí, bueno, todos, tabacaleros, las distintas regiones, tomamos todos los temas y lo vamos a ir explicando. Pero la verdad es que objetivamente esto es un problema serio, porque el modelo, y creo que lo explicaban muy bien Ferretti y Giacomini, acá tiene un modelo que funciona así: apreciación cambiaria, apertura de la economía de carácter indiscriminado. Eso te genera un proceso de desindustrialización acelerada que a su vez se valida con un proceso de deterioro en la infraestructura pública y a su vez precarización laboral, deterioro del salario. Esa combinación es letal. Es letal. Ahora, te digo una sola cosa, Coqui, para que nos entendamos. Vos sabés que cuando yo escucho, como lo escuché hoy, a ese hombre que tuvo que cerrar la empresa y que le decía piensen cuando votan. Sí, exacto. Cuando lo veo a Haddad diciendo, ¿y quién te dice? ¿No? Digo, bueno, acá hay una revalorización de la política también. ¿Se entiende? A ver, antes era el lugar de los sucios, feos y malos. Ahora es un aspiracional. ¿Por qué? Porque esa gente también se está dando cuenta que esto es un desastre. Es decir, que es un desastre en estos términos. Totalmente. A ver, acá el nacionalismo te lo pasás. Hoy hubo una encuesta de Subán Córdoba que decía que 66% de la gente cree que el gobierno anterior, que convengamos no fue el mejor de la historia, pero que claramente defendía mucho más la soberanía que este. Totalmente. Entonces, esos valores que empiezan a resurgir, ¿me entendés? Me parece que son fundamentales. Vamos a lo político, porque por algo estás acá sentado. ¿Qué te llegó de la reunión de los popes? Bueno, lo que hablamos con José, y bueno, y obviamente yo siempre estoy interactuando con todos los actores. Y bueno, la primera definición, una estrategia que tenga ¿Te puso contento? No, sí, por supuesto. Primero, nosotros tenemos que tener... A ver, primero, diagnóstico mío, desde el punto de vista político. Cuando vos analizás los últimos 42 años de historia, en la República Argentina, nosotros tuvimos 10 elecciones presidenciales, de las cuales 4 perdimos, 6 ganamos, con todas las variantes del peronismo. Las 4 que perdimos, 40% Luder Vittel, ¿te acordás? 1983. Después, 37%. No me acuerdo, era chiquita. Bueno, pero... Scioli Zanini. Después, Dualde Ortega, Scioli Zanini y el caso de Massa Rossi. O sea, 40, 36,63. Eso significa que el piso que tiene la conformación de la unidad del peronismo es muy fuerte. La segunda cuestión, nosotros ganamos siempre en primera vuelta. Tomamos Menem 47, Menem casi 50, Cristina más de 45,5, Cristina más de 54,5, Alberto Fernández 48%. Eso equivale a decir que nosotros tenemos un piso muy sólido, pero a su vez, las 2 veces que perdimos en balotaje, tanto Macri con Scioli como el caso de Milei con Sergio, efectivamente se dieron en circunstancias en donde gobernábamos nosotros.
Por lo tanto, el plebiscito era por la gestión. Exacto. Por lo tanto, mi teoría es que Milei no puede ganar una elección de ningún modo, por dos razones. Primero, porque acumula fuerte rechazo a su propia gestión. Hoy hay más antimileísmo que antikirchnerismo. Y la segunda cuestión es, si en primera vuelta efectivamente nosotros vamos unidos, somos muy competitivos. Por lo tanto, en primera vuelta no hay ninguna posibilidad de que sean competitivos. ¿Qué van a hacer ellos? Van a tratar, primero, unir todo lo que puedan del espectro de derecha, pero a su vez van a tratar de desunirnos a nosotros. Por lo tanto, primera responsabilidad del peronismo, estar unidos. Bueno, esto fue entonces una señal. Es una señal importante. La segunda cuestión es tomar una decisión. Yo siempre digo, la elección no es tan o más importante el candidato o candidata que la representación del electorado. Si vos representás al electorado, y eso quienes tenemos experiencia de haber ganado muchas elecciones, implica claramente un programa para que cuando te toque gobernar lo puedas interpretar. Pero hay una cuestión que es clave. Nosotros empezamos a unir la representación adecuada del electorado. Por ejemplo, lo que hicimos en la sesión legislativa del Senado. Totalmente. Por ejemplo, interpretar la agenda. Hacer política, mi amor. Claro, bueno, está bien, pero estaban todos muy callados. No, está bien, pero no todo, porque siempre nosotros mantuvimos una posición muy clara, pero obviamente creo que eso fue una agenda unificada. Entonces, la unificación de esa agenda legislativa, eso significa unidad en la representación, a nosotros nos genera otro desafío. Por ejemplo, ¿cuál es el desafío ahora? Bueno, tratar de unir voluntades para que las PASO efectivamente sea la herramienta de competencia electoral. Están en problemas, ¿eh? O sea, hoy los números no están. Vamos a decir todo. Sí. Hoy está ganando el gobierno, Santilli, llamarlo como quieras. Sí. Sí y no. Vamos a ver qué pasa. Porque el debate que nosotros hicimos en la comisión, yo lo he estudiado con detalle, porque digo, vos tuviste 17,9 millones de electores en 1983, ahora tenés 35, acá hay un problema serio. Desde el máximo nivel de representación de la participación popular, 85% en 1983. Sí, pero no se va a discutir. A ver, Sí. Perdóname, Coqui, a vos te encantan los datos, que yo sé cuánto, pero cuando vayan al Congreso van a estar los que quieran que Sí, Milei gane en sí. primera vuelta y los que no quieran que vuelva el peronismo. O sea, eso se consolida todo junto. Eso, claro, eso está claro. Y los que necesitan llegar hasta fin de año Sí. con las arcas provinciales. Sí. Porque digo, vos sabés que hay compra de votos. Sí, pero también te digo lo siguiente. Yo creo que hay una cuestión concreta. Los dos polos antagónicos en la historia argentina siempre existieron. Unitarios, federales, liberales, conservadores, radicales, Azules y peronistas. Eso es así. Ahora bien, lo más importante es cómo liderar los polos. Muy bien. Milei, obviamente, pretende liderar su polo. Ahora, el problema central es qué pasa con los que adhieren al polo, porque la heterogeneidad de ese polo dentro de los votos del Congreso no son lineales. Y eso se está demostrando en varios votos y en varias elecciones. Por lo tanto, a ver, primera manifestación nuestra es esta. Ahora, la segunda manifestación nuestra, nosotros tenemos que tener un cuadrado básicamente en el sentido del programa. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener 3 ejes claros para la sociedad. Tenemos que decirle 3 cosas claras. Primero, un gobierno nuestro tiene que ser un gobierno con política de ingresos. Nosotros tenemos que resolver el problema de endeudamiento de la familia. Perdóname, yo no quiero decirte nada, ¿no? Ni te voy a andar regalando un eslogan. Pero alguien una vez salió por el país a dar vuelta diciendo el salariazo. Después nos recagó. Pero perdóname, y revolución productiva. Pero por eso te estoy diciendo, digo, hoy el tema es el ingreso. No hay manera de mejorar nada si no se mejora el ingreso. Pero hay 5 puntos en la misma política de ingresos. Primer punto es, obviamente, el endeudamiento de las familias. Hoy ya llega a 13%, 32% y tuvo una denuncia, una firma por el 1.363% de tasa de interés. Con lo cual digo, es un saqueo. Saqueo se llama eso. No hay otra palabra que lo describa. Segundo tema, informalidad laboral. Llegaste a 44,3%. Si no generas un proceso de digitalización de transacciones, reducción de carga, claramente eso va a ser un serio problema. Tercero, un problema de salario mínimo vital y móvil. Estás con un salario mínimo vital y móvil que era el primero de América Latina con Cristina en el 2015, ahora es el 17º de 19. Increíble. Desastre. Otra cuestión, recuperación de salario, que es la base de la potenciación del consumo. Y por último, claramente una estrategia que te permita resolver el problema de crecimiento y sostenibilidad del empleo. Y hay un dato. Cuando vos mirás la historia argentina en los últimos 50 años, 75, 2024, la tasa promedio de desempleo argentino es 8,6%. Si vos lo tomás en los últimos 42, ¿sabes cuánto te da? 10%. ¿Sabes cuánto es el mundo? La mitad. Primera, digo, eso es
Muy importante porque nosotros soslayamos el problema de la tasa de desempleo. Cuando vos mirás la tasa de desempleo más amplia, medida como mide un instituto especializado que te dice, no, la tasa de desempleo no es 7,9, es 15,4%. Ahí está la verdad, porque son 5 horas de trabajo semanales, etcétera, etcétera. Entonces, primera cuestión, política de ingresos. Segunda cuestión, política activa en materia de infraestructura pública, Nancy. Vos hoy... Sí, no sigas metiendo en plazo fijo la plata para las rutas argentinas. Eso es una barbaridad. ¿Y por qué es importante remarcar esto para la gente que nos está escuchando? Porque, primero, todas las obras se hacen con matriz de insumo-producto de base local. O sea, no importás en general, salvo que lo quieras hacer. Segundo, alta densidad en empleo, directo e indirecto. Tercero, cadenas de valor, desde el ladrillero hasta el carpintero, hasta el talabartero. De todas maneras, Coqui, y a su vez te mejora la calidad de vida de la gente. Pero eso queda claro. Yo te digo, si el problema es el siguiente. Sí. A ver, el peronismo de alguna u otra manera tiene que hacerse cargo que Milei llegó por culpa del peronismo. Sí. Entonces digo, más allá de que se sienten, se reúnan, tengan un objetivo común que ya es un montón, ¿no? ¿Hay aprendizaje en este tiempo? Mirá, yo creo que el aprendizaje, si no es voluntario, tiene que ser forzoso. ¿Vos ya tenés candidato a presidente para el año que viene? El que me cumpla mis objetivos de programa. Vas a estar, escuchá lo que te digo con todo eso. Escucha esto, pero la semana que viene lo llevas a Axel al Chaco. Ahí hay un tema de la CGT, lo organiza, y yo voy a acompañar esa actividad, y también después yo tengo actividades en la Universidad Nordeste. Pero lo que te quiero decir es, los 3 temas para completar. Política de ingreso, política de infraestructura, política industrial, que genere valor agregado y recuperar el entramado productivo. Cuestión preocupante en Argentina. Mirá, esto es un dato. Adicción a juego, legal e ilegal. Segundo, adicción a droga y cómo se mete el narcotráfico desde los clubes de barrio hasta las escuelas. Tercero, cuando el Estado se resigna claramente en su rol clave, entran otros grupos y destroza el tejido social. O sea, recupera el tejido productivo, recupera el tejido social, recupera el tejido social, recupera el ingreso, y eso significa la dignidad social. Y a su vez, lo que me parece importante es la tasa de suicidio. No soslayemos ese dato, 5.202 casos. O sea, esto es un problema serio. Hubo la semana pasada un suicidio con fenómeno que se está acrecentando en Argentina. Entonces, primero, yo digo, primero está la patria, después del movimiento, por último los hombres. Nosotros tenemos que tener una responsabilidad clave. Primero, lograr representar bien a nuestro electorado. Segundo, tener un programa sólido, con equipos sólidos y con coraje para hacer. Y yo creo, perdóname, que se tiene que ser muy amplio, que con el peronismo solo no por supuesto. Y esa amplitud tiene que ser tan significativa, pero que tampoco, por tratar de incluir a todos, tengamos un modelito que no funcione. Por ejemplo, yo te digo las cosas que me parece que el peronismo tiene que tomar definiciones. Primero, el peronismo, un programa económico del peronismo, ¿tiene que tener reglas? Sí. ¿Regla fiscal que tienda al equilibrio? Sí, pero justicia fiscal para la equidad social. ¿Eso qué significa? Pero, mi amor, a ver, el Producto Bruto Interno, ¿cómo se reparte, chicos? ¿Cómo se reparte? La riqueza de toda la Argentina, ¿cómo se reparte? Nadie está diciendo otra cosa. Exacto, entonces, yo te voy a decir algo, una discusión concreta es esa. Pero digo, ¿cómo se reparte la riqueza que hay? No es que no hay riqueza, lo que pasa es que antes la riqueza se repartía en un 45-50% para los laburantes, el resto para el Estado y para, obviamente, los dueños del capital, y hoy la riqueza se reparte un 70-30. Con ese 30 no puede vivir el 80% de la población. Así de claro. Aparte, tuviste 3 años en donde hubo 50-50, como se dice, 50 y 50. 1954 con Perón, 74 con Perón, 2015 con Cristina Kirchner. Punto. En donde hubo cambio de esa reparto. Claro, pero aparte nos tenemos que ir a la tanda. Pero te digo una cosa. Regla fiscal, digo, es equilibrio, pero que lo paguen los más ricos. Obvio. Segundo, regla de estabilidad monetaria, con la inflación no se negocia. Tercero, regla cambiaria con competitividad. Regla institucional con calidad. Y eso, y con política industrial, de empleo, de ciencia y tecnología, de economías regionales, resolviendo los problemas de restricción energética, política y logística, la Argentina tiene que crecer sostenidamente y de la mano de un gobierno popular, nacional, democrático y soberano. La próxima la seguimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.
mejora tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque te da más potencia, garantizando el máximo octanaje que necesitan los motores más exigentes. Tenés la potencia que necesitas para cruzar todos los caminos que hagan falta. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible. Es poner siempre lo mejor. Invertir en el fondo Raíces 24/7 es muy fácil. Podés pasar tu plata de acá a acá. Y al poco tiempo empezar a recibir ganancias. Y en el momento que quieras, podés pasar plata a tu cuenta para usarla cuando lo necesites. Más claro que el agua. Claro. Que el agua. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Aprovecha una super propuesta y festeja con los chicos. 3x2 en galletitas dulces. Además, 40% en jugueterías. Bajamos los precios en más de 1.500 productos todos los días para que compres sin letra chica. Seguí ahorrando en dea.com.ar. Hoy tienen descuento pagando con Macro. Ah, yo tengo Macro. Yo tengo Macro. ¿Me invitan porque me quieren como amigo o porque quieren los beneficios de mi tarjeta? ¿Qué soy? ¿El amigo con Macro? Yo también tengo Macro. Vos también podés ser amigo con Macro. Pedí tu tarjeta y disfruta todos los beneficios. Mega 98.3. La única radio de puro rock nacional. ¡Cambio! ¿Qué haces? Usá Didi. Con Didi tenés más conductores cerca tuyo sin pagar de más. Hacé el cambio y hacé como millones de argentinos y la selección. Usá Didi. ¿Viste que robaron en el tercero A? Sí, pero ¿por dónde entraron? Por el balcón. Nosotros por suerte tenemos Verisur. Tengo sensores en puertas y en ventanas, así que cualquier movimiento se comunican enseguida. Muy buen dato, voy a llamar. Llama porque vienen en el día. ¿Hoy? Sí. Solo por esta semana, 50% off y 12 cuotas sin interés. En La Paulina somos especialistas en quesos. Ponemos la mente en blanco. Y son tan ricos que no podés dejar de pensar en queso. Perdón, estoy re tostada. La Paulina, especialistas en hacer quesos especialmente ricos. En Carrefour Maxi bajamos los precios. Todos los días hay más de 1000 productos con precios más bajos en la unidad. Además, todos los viernes de agosto aprovecha 10% de descuento en tu compra pagando con dinero en cuenta de Mercado Pago. Sin tope y en el acto. Para la compra, la comprita o el comprón. Es tremenda, pero No, viejo, no, pago yo. Dígame, ¿no? Si creías que para tener tu primera cuenta necesitabas cobrar un sueldo, Viejo, transferime. no hace falta. Empezá a manejar tu plata con la app Santander. Empezar es más fácil si tenés Santander. Nueva línea Megacystin Therapy. Shampoos y bálsamos diseñados para restaurar el equilibrio del cuero cabelludo y proteger la fibra capilar. Sentí la belleza de tu pelo con Megacystin Therapy. Dermocosmética capilar todos los días. Si sos cliente del Banco Galicia, esta promo te va a encantar. Del 15 al 17 de agosto, vení a Sodimac y aprovecha hasta 12 cuotas sin interés en todas tus compras, pagando con tus tarjetas del Banco Galicia. Vení a Sodimac y llévate todo para tu casa con la mejor financiación. ¡Te esperamos! Quiero ser inmortal. Si querés llorar, llorá. Soy Meme. Siempre fui una distinta, una marciana, una mostra. Uno de cada 4 argentinos sufre acidez crónica y lo que toma para solucionarlo no le funciona. Para ellos, Bagó desarrolló Esoprazol, formulado con esomeprazol, una molécula más evolucionada que alivia la acidez de manera más eficaz y sostenida. Esoprazol, eso que funciona donde otros fallan, es de Bagó. Jumbo Ofertas. Del viernes al lunes 3x2 en marcas de galletitas dulces. Pagando con tu tarjeta Sencopay Crédito 4x2. 80% de descuento en la segunda unidad en chocolates, bombones, alfajores y caramelos. Y 40% de descuento en marcas de aceites de oliva, jabón para la ropa y pañales. Jumbo te da más. Todos los días, la vida nos regala pequeños placeres que merecen ser disfrutados. Tan cotidianos que se nos pasan por alto. Hasta que les prestamos un poquito más de atención. Y un momento ordinario se vuelve extraordinario. El placer se vive en los pequeños detalles. Finlandia, más placer para tu día. Vos cambiás, nosotros cambiamos con vos. Payway, junto a vos y tu negocio. ¡Cambio!
¿Qué haces? Usá Didi. Con Didi tenés más conductores cerca tuyo sin pagar de más. Hacé el cambio y hacé como millones de argentinos y la selección. Usá Didi. Cuando te invitan a una cita sorpresa, pero tu sonrisa amarilla se coló en el plan. Usa la nueva Colgate Luminous White Color Correct con su tecnología de color violeta que corrige tonos amarillos al instante. Lucí una sonrisa blanca al instante. Proba Colgate Luminous White Color Correct. Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop, la mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocredicop.co. A mí, elegime a mí. Acá. Llévame a mí, la cuchara dorada. Vamos, me eligió a mí. Esto es nuevo. Dulce de leche aireado La Serenísima. Qué textura. ¿Y estas burbujas? Me gusta. Es dulce de leche, pero aireado. Y claro, es lo que decía el pote. Nuevo dulce de leche aireado La Serenísima. Un aire nuevo para vos y tu cuchara. En YPF nos preguntamos dónde se encuentra la más alta calidad. Quizás está en la vanguardia. O tal vez en la potencia. A lo mejor está en lo que transmite confianza. En la precisión. O en la innovación. Porque la calidad puede estar en cada una de esas cosas que te representan y en todas al mismo tiempo. YPF, donde se encuentra la calidad. Ahora en todos los hipermercados Carrefour bajamos los precios. Todo el mes encontrá más de 500 productos seleccionados de lácteos, aceites, fideos secos, galletitas, harinas, gaseosas y más. Además, aprovecha 12 cortes de carne al precio más bajo. Elegí cortes como picada especial, milanesas, paleta, tapa de asado y mucho más. Carrefour, lo mejor para vos, al precio más bajo. Cambiás, nosotros cambiamos con vos. Payway, junto a vos y tu negocio. Uno hacía lo que podía, estar, escuchar, que tomara la leche, que se sienta fuerte. Después te das cuenta que estar ahí a su lado era todo lo que Juli necesitaba. Cuando todavía no había copas, había cuidado, había nutrición. Leche es La Serenísima, dar lo que importa. Banco Galicia, esta promo te va a encantar. Del 15 al 17 de agosto, vení a Sodimac y aprovecha hasta 12 cuotas sin interés en todas tus compras, pagando con tus tarjetas del Banco Galicia. Vení a Sodimac y llévate todo para tu casa con la mejor financiación. ¡Te esperamos! Yo recomiendo la nueva Colgate Total porque confío en los datos y la evidencia científica. Combate las bacterias que son la causa raíz de los problemas bucales. Crea una poderosa barrera antibacterial que protege tu boca por hasta 24 horas y ayuda a prevenir los problemas bucales más comunes antes que aparezcan. Parece que te enseñé bien, hija. Prevení los problemas bucales antes de que aparezcan con Colgate Total. AM710. El aire de un país. Radio 10. La 10 de Argentina. En La Anónima, aprovecha nuestra canasta gorda de agosto. Harina de maíz mágica por 500 gramos, 650 pesos. Arroz largo fino máximo por 1 kilo, 1.300 pesos. Desinfectante de ambientes Lisoform por 360 centímetros cúbicos, 3.700 pesos. Papel higiénico Higienol Max por 4 rollos de 80 metros cada uno, 3.990 pesos. Ahora también, encontrarnos en Paseo Libertad, Supermercados La Anónima. Para vos, ¿cómo son los créditos personales Credicop? Y son rápidos. Lo pedí hoy. Me llevo esta. Credicop, alto crédito. La cuota, baja. Baja no, bajísima. Chicos, cuidado. Y sí, con Banco Credicop tenés los mejores créditos personales para hacer realidad esos proyectos que tanto esperabas. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información, ingresá en Banco Credicop. No, que nadie. Pero bueno, acá estamos con el Gin Sarabí, que es espectacular, así que se lo súper recomiendo. ¿Qué traes esta noche? Y bueno, Nancy, no podemos Mira que hoy te pulseo, Sí. Hoy te pulseo porque tengo para tirar para arriba. Vamos. No, de todo, Nancy, pero hablaste vos durante el editorial y este tema claramente fuerte, los dos proyectos que el gobierno tiene como lo principal. Primero, terminar de sancionar la famosa ley de zona fría, que vos te acordás que sancionó en diputados hace más de 2 meses. Exacto. Y que durante el invierno había tenido chances, en medio del Mundial tuvo chance de intentar
obtener la sanción total de la ley, pero... Pasaron cosas. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Lo mismo que había pasado con la ley de tierras, que también en medio del Mundial, cuando sacan la bandera argentina y La demás, hubieran sacado entera, pasaron cosas. pasaron cosas. Ahora bien, ¿en qué situación está el gobierno hoy? Porque contamos durante el editorial que Santilli se fue al norte y todos le dijeron que no. O por lo menos por ahora, ¿no? Le dijeron, bueno, mejoró la Yo oferta. no dije que todos le dijeron que no, yo dije... No, mejoró la oferta, tratando. mejoró la oferta, por eso mejoró la oferta. Ahora bien, yo tengo que decirte, Nancy, que hoy, a esta hora, ¿qué hora es? Son las 11, casi 11 de la noche del viernes. 11:57, es un montón. 22:57 del 14 de agosto. Sí. El gobierno no tiene ni para mentir. Me está jodiendo. No. Ni zona fría, ni la eliminación de las PASO. No, si hoy, o sea, hoy no está en condiciones el gobierno, si hoy se juega a decir, bueno, vamos, Le está faltando. Es un daño muy grave que se puede autogenerar, porque puede ser otro golpe de ya un desastre, digamos, en términos del Congreso. Y particularmente la más preocupada, porque zona fría queda la Cámara Alta, queda el Senado, es Pato Bullrich. Porque si Pato Bullrich acumula otro fracaso político atrás, primero que el gobierno le sirve, porque lo charlábamos con Nacho Fianza la semana pasada, le sirve a ellos que dicen, bueno, falló Pato Bullrich, nosotros no. Nosotros no. Pero bueno. A ver, yo tengo dos cosas. A ver. Una que voy a ampliar el domingo con Pablo Dugan en Duro de Doma. Muy bien. Se va una figura muy importante del gobierno antes de fin de año. No, bueno. Desde dentro del Tranquilo. propio gobierno están diciendo que se merece la cárcel. No. Es el Adorni. Porque les virló No, Marcelo. a ellos mismos. Mucha. Sí, nuestra compañera Marcela Feudal le decía, Marcelo, nos robaron, le decía a Tinelli en su momento. Nos robaron. ¿Vos decís, pero así? ¿Mano en la lata? No es un momento para que el gobierno se ponga en internas, pero está desatada la interna del gobierno. No quiero decir los protagonistas. Y otra cosa, Sí. ¿vos te acordás Sí. que un día nosotros acá mismo nos pusimos a charlar y empezamos a ver parecidos entre gente? Sí, la canción de TBR, los parecidos, ¿no? Sí, y vimos que de golpe Adorni era parecido a quién. A ver, ¿tenemos los parecidos o no? ¡Opa! ¿Vos podés creer que esta foto de ida y vuelta de estos dos personajes, Scioli Adorni, Adorni Scioli, Sí. fue motivo y objeto de charla de un miembro de la Corte Suprema de Justicia en una cena esta última semana? ¿Cómo los conectaron a los dos? Como por su parecido. Exacto. En general, ¿vos a quién te pareces? Y yo ¿Vos te pareces a tu mamá, a tu tengo papá? A Brad Pitt, pero por fuera de eso, a mi mamá. Lo dejamos ahí. Lo dejamos